Nombres bíblicos. Sus significados y la importancia dentro del contexto bíblico. Así llegamos a nuestro nombre bíblico del día de hoy. Bueno, en este caso vamos a una historia que es bastante llamativa. Dice la Escritura que había cierto varón. Esta historia la podemos, dice que transcurre en el tiempo de David. Y cuenta la Escritura que entre tanto que David se movía, obviamente en aquel contexto estaba huyendo, dice la palabra que se encuentra con un personaje que después obviamente marca la historia. Esta historia la van a encontrar en 1 Samuel, capítulo 25. Pueden leerla luego en sus hogares con paciencia. Nosotros vamos a leer a partir del versículo 2 para ir dándonos una idea. Dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que cuando estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal. Su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, saludadle de mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo mi pan, mi agua, y mi carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son? Los jóvenes que había enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron estas palabras, todas estas palabras. Entonces David dijo a sus colaboradores: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. La situación estaba bastante adversa porque de repente algo que era normal, una situación normal, ya que David había cuidado a estos hombres cuando estaban ellos con sus hombres armados, le brindaban cierta seguridad. Dice entonces que David le dice a Nabal: bueno, ¿por qué no nos das algo? Porque no tenemos recursos, y lo que puedas, lo que te quede. David estaba huyendo y tenía un ejército. Y dice la Escritura que este hombre Nabal, cuyo nombre quedó asociado a lo necio o insensato, el nombre de Nabal quedó asociado a lo necio o a insensato. Yo no sé si el nombre de Nabal realmente fue luego un apodo dado a él, pero su nombre significa insensato. No sé si fue dado un apodo así, sabe Dios. La cuestión es que Nabal, aquel insensato realmente, si no era este su nombre, le quedó su nombre como Nabal, insensato.
porque no entendió. Primero no entendió la realidad que estaba viviendo. Estaba frente a un hombre que había sido coronado rey, elegido rey, a un hombre que había dado libertad al pueblo, venciendo a Goliat, frente a un hombre que había sido ungido por un varón tremendo como Samuel, sobre cuyos lomos, los lomos de David, ya estaba prácticamente el reino. Este Nabal, el insensato, lo humilló porque podría haberle dado lo mínimo, pero no solamente dijo no tengo o no quiero darte, porque con esto iba a alcanzar. No tengo o no puedo o no quiero darte. Pero le dijo, ¿sabes qué? Hay muchos siervos que andan escapados de sus amos, como diciendo, este simplemente es un esclavo huyendo de su amo. Es un don nadie. ¿Y quién es? ¿Quién es para que yo le dé? Entonces dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar ahora mi pan, mi agua, mi carne que he preparado para mis esquiladores. Él valoraba a los esquiladores, pero los que le brindaban protección eran los soldados de David. El insensato, como no se podía esperar nada más de él, actuó de esta forma. Simplemente actuó con insensatez. Bueno, sin embargo, David no estaba dispuesto a tolerar esta humillación, porque realmente los jóvenes tenían que venir con esas noticias tristes. Eran noticias bastante adversas, bastante tristes. Allí estaba el insensato respondiéndole a David. David significa amado, al amado de Dios. Dice la escritura entonces que 400 hombres se ciñeron las espadas, 200 dejaron con el bagaje, pero un criado le da aviso a la esposa de Nabal. Nabal tenía una esposa llamada Abigail. Abigail significa mi padre es gozo. Mi padre es gozo. Por lo cual el gozo, la alegría, el ánimo que tomaba Abigail para el día a día, lo tomaba de su padre, como hay miles de creyentes en el mundo que lo han entendido así, y Dios es la fuente de su alegría, la fuente de su gozo. Como dice la escritura, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vacas en los corrales, las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor será mi fuerza. Abigail era una mujer que tenía este espíritu. Su nombre significaba mi padre es gozo. No me voy a dejar entristecer. Además, para poder soportar la vida con un hombre tan cruel como Nabal, tan insensato, ya bordeaba la locura, sabiendo que puso en peligro a toda su vida, su casa, en esta humillación que le hizo a David. No le dijo no, le dijo, es un simple esclavo que huye de su amo, y más le conviene entregarse. Dice la escritura entonces que estos 400 hombres armados con espadas listas, los alistó David y subieron tras él y dejaron 200 con el bagaje. Uno de los criados, porque ellos estaban en medio de los pastores, los esquiladores, la gente que trabajaba para Nabal, uno de ellos se entera y es más veloz que todos y le dice a Abigail, a esta mujer, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido, los ha humillado, los ha despreciado, les hizo una afrenta y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Esto le dijeron los trabajadores de Nabal a la esposa, porque el otro era un insensato, no se le podía hablar, era un terco. Su nombre significaba insensatez. Y Abigail trataba de tomar inspiración y gozo en Dios constantemente. Aquel David que era amado estaba siendo rechazado, menospreciado, maltratado, humillado por el insensato de Nabal.
Dice la escritura entonces que le explicaron todo a Abigail. Muros fueron para nosotros de día y de noche, les dice. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando ovejas, nos cuidaban. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Los criados dijeron: no sé cómo lo soportás, a tu esposa es un hombre perverso. Es un hombre perverso, pero no porque entienda lo que está haciendo, sino porque es un insensato, es un hombre fuera de razón. No hay quien le hable. Entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y los cargó todo en sus asnos. Es decir, dinero tenía Nabal abundante. Tenía muchos empleados. Seguramente la riqueza la heredó, porque no creo que con tal insensatez pueda producir él su propia riqueza. En aquellos años las riquezas eran más bien heredadas. Abigail tomó todo esto y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y cuando declaró a su marido, dice, y nada declaró a su marido, no le dijo nada, porque el marido era tan insensato que probablemente hasta le impedía hacer esto. Así fue montada en el asno Abigail, sus criados iban adelante, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella salió al encuentro. ¿Quién salió al encuentro? Abigail. Mi padre es gozo. Ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. El amado finalmente se cansó. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, que todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Estaba resuelto David a destruir todo. Y cuando Abigail vio a David, mi padre es gozo, vio al amado, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra, se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Realmente esta mujer sabía que todos iban a perecer. Escucha las palabras de tu sierva, no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso. Abigail dijo: mi marido es un perverso, es un insensato, dice el perverso de Nadal, porque conforme a su nombre así es. Es decir, realmente el nombre de Nabal significaba insensato o perverso. Así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte de tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, dice, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y el mal no se ha hallado en ti en tus días. Realmente Abigail, dice la Escritura, que era una mujer muy sabia y muy hermosa, muy temerosa de Dios, y también una mujer llena de vigor, de vida, de ánimo. Pues su nombre significaba esto: el Señor es mi gozo, el Señor es gozo. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una honda. Y casualmente David había destruido a Goliat con una honda. Sabía cuán lejos llegaba una piedra con la honda y cuán rápido se iba. Abigail dijo: así como cuando tú lanzas una piedra de la honda, así serán lanzados tus enemigos lejos de ti. Acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena, ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa. ¿Cuánta sabiduría? Le dijo. ¿Sabes qué?
este es un momento de ira, de bronca, pero vos fuiste elegido para grandes cosas. Y cuando seas príncipe, cuando seas rey, no vas a tener este cargo de conciencia de haber matado a toda una casa por una situación que no ameritaba, que no era tiempo de guerra. Dice, no tendrá motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Dijo David a Abigail, bendito sea Jehová de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. David estaba resuelto a destruirlo todo. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Abigail, el Señor es mi gozo, el Señor es gozo. Dice que se volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero a la mañana, cuando ya Nabal se había pasado el efecto del vino, le refirió a la mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Jamás entendió cuán cerca estuvo de perderlo todo, incluso toda su heredad, toda su familia, sus hijos, todo. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. El insensato, su fin, es el fin de lo que hace. Es el fin de muerte, el fin de lo que emprende. Dice la Escritura que después de 10 días, Nabal, el insensato, murió. Y luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal. Y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. No solamente Abigail en aquel momento salvó su vida, sino que cautivó a David tanta gracia, sabiduría, gozo, a pesar de la adversidad, buen ánimo, tanto espíritu que tenía y la belleza, por supuesto, porque dice la Escritura que era una mujer bella. Y dijo que entonces ella pasó de prácticamente estar muerta, porque David iba a matar a toda la casa de Nabal, su esposa, sus hijos, todo, y se movió con premura, poniéndole ánimo a lo que hacía para salvar a los suyos. Y finalmente, cuando murió su marido, dice que David la tomó por mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Bueno, levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó una en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Finalmente el amado, David, cuyo nombre significa amado, y Abigail, cuyo nombre significa Dios es gozo, encontró su gozo cumplido y al marido que antes nunca había podido tener, que le había tocado un insensato, un hombre cruel, un mal hombre. Finalmente, después de enviudar, conoció al dulce cantor de Israel, a un rey ungido y a un hombre elegido por Dios. Hasta aquí el nombre bíblico del día de hoy. Nos vamos.